Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, Melba, Patricia, María Alejandra, ¿cómo van? Muy Muy bien, buenas noches, profesor. profesor. Buenas noches. Qué bien, me alegra. Bueno, antes de empezar, vale la pena mencionar que pues ya, mm, digamos que no les he podido enviar el correo electrónico indicando quiénes son los eximidos porque hay 5 materias que no he podido reportar las notas en Academusoft. Entonces, digamos que de introducción a las normas internacionales, hay 2 personas que están eximidas de presentar taller y examen de la unidad número 3, pero pues recuerden que eso depende, es una decisión de ustedes, ¿ok? Digamos que los candidatos a quedar eximidos son Erin Mayeri Carranza y María Alejandra Zambrano. Entonces, pues digamos que estas 2 personas, en caso que acepten, pues me indican que obviamente, pues que aceptan, digamos que las condiciones, ¿cuáles son las condiciones? Que no presentan ni examen ni taller y en contraprestación, pues yo les coloco 4, porque pues la materia la llevan ya, digamos que pasada, ya la tienen al otro lado, como se diría. Entonces, en ese orden de ideas, pues estas 2 personas están candidatas a eso. Ahora, antes de tomar la decisión y con el ánimo de, digamos que darle como un rescate a las personas que no van tan bien, pues digamos que he tomado la decisión de no hacer examen de la unidad número 3. Entonces, esto para que las personas que acabo de nombrar, que son Erin Mayeri y María Alejandra Zambrano, si deciden no aceptar, pues digamos que yo no me pongo bravo por eso, ni mucho menos, pero pues que tengan claro que no va a haber examen y que de pronto, pues si quieren hacer la actividad, pues pueden sacar una mayor nota que el 4 que les estoy ofreciendo. Entonces, pues digamos que esas serían las condiciones. No sé si tienen alguna, qué sé yo, alguna recomendación o algún comentario al respecto de lo que les acabo de comentar. Profe, ¿de qué se trata la unidad? De el trabajo. Madre, espera. Mm, de- Déjeme ver aquí. Asignaciones. Un video. Uy, no, profe. Yo voy contra la tecnología. Usted sabe que yo voy contra. Yo O acepto sea el que, 4. o sea que tú lo aceptas. Sí, ¿Aceptas quedar eximida? no. Sí, 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 eso no. Yo Ok, no, listo. no. Igual yo sé, esto pues lo manejo, Ok, ya ok. lo estudiamos, Listo, pero perfecto. O tengo que sea, mandar el correo. No, yo ya te acabé de colocar entonces la nota del 4 y entonces no tienes que presentar ninguna actividad. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. No, a ti. Listo, entonces, dicho eso, entonces pues vamos a arrancar con la sesión del día de hoy. Es una sesión que he denominado estados financieros, que se nos va a llevar esta y la próxima sesión. ¿Listo? Básicamente aquí pues lo que hay que hablar de estados financieros es bastante, digamos que es el plus del estándar, pues, de ese estándar internacional que va muy orientado precisamente a reflejar la información en los estados financieros. Pero pues obviamente para poder reflejar una información dentro de los estados financieros, pues yo tengo que extraerla de la contabilidad. Es decir, si mi contabilidad no está bien, pues ¿qué voy a reflejar? Pues una información totalmente errada. Y con base en eso, pues es que se toman decisiones. Y obviamente, pues son decisiones de muy mala calidad. En ese orden de ideas, digamos que la presentación
va orientada de la siguiente manera. Vamos a ver los siguientes contenidos. Vamos a hablar acerca del estado de situación financiera, del estado de resultado integral, del estado de cambios en el patrimonio, del estado de flujos de efectivo y de las notas a los estados financieros. ¿Okay? Digamos que vamos a abarcar los 5 estados obligatorios que por estándar internacional nos exigen o le exigen a toda organización. Eh, pero antes de empezar, tenemos que hablar de un tema que es bien importante y es lo que se trata, de lo que se trata la hipótesis de negocio en marcha. ¿Ok? Digamos que bajo este concepto, bueno, ¿qué es el negocio en marcha? El negocio en marcha o esa hipótesis de negocio en marcha habla acerca de un pronunciamiento que nosotros como cuerpo de administración, es decir, la gerencia, el área de contabilidad, la revisoría fiscal, toman la decisión de, con base en cómo está la situación organizacional de la empresa y el medio ambiente que genera, que rodea a la organización, pues con base en eso se toma la decisión de si seguimos, podemos seguir desarrollando el objeto social o tenemos que acabarlo. ¿Ok? Entonces, digamos que hay una serie de condiciones, tanto legales como organizacionales, porque si usted como organización puede que le esté yendo muy bien, pero ve que cada vez le están imponiendo más, le están colocando más impuestos y más impuestos y más impuestos, pues usted como organización, usted como gerente, dice, mire, señores junta directiva, aquí hay una situación, en Colombia ya no es tan chévere seguir desarrollando el negocio, ¿por qué? Porque es que mire que nos toca ahora declarar a través de este otro impuesto, nos toca pagar este otro impuesto, nos quitaron los beneficios tributarios. Entonces, se hace un análisis y con base en eso, pues se determina si la organización sigue o no desarrollando el objeto social para la cual fue creada. Entonces, digamos que bajo ese concepto de negocio en marcha, se espera que las entidades sean operativas y productivas en la prestación de servicios y sobre todo también en lo que tiene que ver con la venta de bienes para las cuales fueron creadas esas organizaciones. Partiendo de eso y teniendo en cuenta lo que nos dice el marco conceptual y las normas de información financiera para los grupos 1, 2 y 3, digamos que se establecen una serie de responsabilidades, entre las cuales se incluye la responsabilidad de la gerencia en la adecuada evaluación de cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es la gerencia la que se encarga de hacer todo un estudio de evaluación para proponerle a la junta directiva si se continúa o no, se continúa desarrollando ese objeto social. ¿Ok? Esa evaluación que hace la gerencia se debe realizar para el futuro previsible de esa entidad y hay que revelarlo en los estados financieros. De esta manera, ¿qué se hace? Se garantiza que la actividad diaria que desarrolla esa actividad, pues digamos que va a estar desarrollándose en un ambiente de estabilidad y de crecimiento de las compañías durante todo su ciclo de vida. Con esta hipótesis de negocio en marcha, digamos que el gobierno nacional resalta la importancia de las hipótesis de negocio en marcha con la nueva causal de disolución, que se me fue, con la nueva causal de disolución de las empresas en la ley 2069 de 2020, una ley que salió en plena época de pandemia, y básicamente esa ley, parafraseando, palabras más, palabras menos, dice que, bueno, básicamente resuelve, porque fue que le hicieron una pregunta al gobierno. Le dijeron, oiga, teniendo en cuenta que estamos cerrados, que no han habido ventas y que nuestros costos fijos siguen, los hemos tenido que seguir cubriendo, entonces, pues posiblemente yo no voy a cumplir la hipótesis de negocio en marcha desde la óptica de mis estados financieros y esto sería una causal de disolución. Entonces, frente a eso, ¿yo qué hago? ¿Sí? Entonces, el gobierno nacional recibe esa inquietud y dice, oiga, sí, ¿qué vamos a hacer? Porque las empresas pues están cerradas, no producen, no venden, no prestan servicios, y aparte de eso tienen que pagar en nómina, pagar arriendo, todas las obligaciones siguen común y corriente.
Entonces, partiendo de ese hecho, se le plantea esa inquietud al gobierno y se le dice, bueno, ¿cómo hacemos para resolver eso? O sea, ¿usted qué opina frente a ese tema? Porque, pues digamos que en ese panorama, pues lo único que le está arrojando a la empresa son pérdidas, ¿sí? Y esas pérdidas, ¿qué hacen? Pues me reducen el patrimonio por debajo del 50% del capital. Y si mi patrimonio está por debajo del 50% del capital, ahí yo ya no puedo cumplir la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, me tengo que declarar en quiebra. Entonces, sale esa ley, ¿sí? 2069 de 2020, y además sale, o el gobierno emite, porque aquí somos felices haciendo leyes y decretos y normas, se estima que al día se hacen entre 11 y 13 nuevas leyes al día. Entonces, este es el país de las leyes y las hacen mal, porque fuera uno que dijera que es que son leyes que en realidad castigan al evasor, son leyes que castigan al que comete la infracción, son leyes, tienen un poco de vacíos ahí, que lo que hace la gente es aprovecharse de esos vacíos y sigue haciendo de las suyas. Entonces, cierro de paréntesis, me desahogué, pero sí hay que decir que el gobierno, después de esa ley 2069 de 2020, sacó un decreto, se llama el decreto 854, eso lo hizo el 3 de agosto de 2021, un año después. En ese decreto que hizo el gobierno, reafirma la necesidad y la responsabilidad de la administración de las compañías, es decir, de la gerencia, en velar por la procedencia del concepto de negocio en marcha dentro de las entidades y sus accionistas. Entonces, partiendo de eso, esa nueva causal de disolución indica lo siguiente. Dice, en la nueva causal de disolución de las empresas, que está en la ley 2069-2020, el gobierno nacional emitió el decreto 854 del 3 de agosto de 2021, en el cual reglamentó algunos indicadores financieros y de gestión que las empresas podrán tomar como referencia para no cumplir la hipótesis de negocio en marcha y evitar entrar en causal de disolución. ¿Ok? En ese orden de ideas, entonces, digamos que por un lado tenemos el decreto 854 y por el otro la ley 2069. Esta ley 2069 en su artículo cuarto me indica, constituirá causal de disolución de una sociedad comercial en no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha al cierre del ejercicio. O sea que si me da pérdida y si tengo ya 2 años de pérdida consecutiva, me declaro, o sea, no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Eh, y aquí el decreto 854-2021 en su artículo 2.2.18.2 me indica, ahí se crearon una serie de alertas de criterios sobre deterioros patrimoniales y sobre todo de temas de riesgo de insolvencia. Partiendo de eso, los administradores deberán monitorear las razones financieras, es decir, esos indicadores financieros que les permita establecer posibles deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia conforme al modelo de negocio y sector en el que se desarrolle. Aquí vale la pena mencionar que es una hipótesis, es la capacidad e intención de garantizar la actividad de la entidad mínimo por los próximos 12 meses. Esa es la hipótesis de negocio de marcha, en eso consiste. Eh, y más adelante nos indica cuáles son los indicadores que vienen referenciados en el decreto 854-2021. Me dice, indicador denominado posición patrimonial negativa. ¿Cuál es la dimensión de ese indicador? Pues es el detrimento patrimonial, ¿sí? ¿Y qué me indica? Que si mi patrimonio total es menor a cero, entonces yo ya tengo una posición patrimonial negativa y ahí ya estoy ya casi que no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. En segunda instancia, tengo otro indicador que me habla de pérdidas consecutivas en 2 periodos de cierre o varios periodos mensuales según el modelo de negocio, es decir, según la frecuencia con la que emite estados financieros. Y este indicador también habla acerca del detrimento patrimonial y su fórmula es los resultados del ejercicio menores a cero y el resultado del ejercicio del periodo anterior que sea menor a cero. Ya 2 periodos con pérdidas consecutivas, ya no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Y aparte, tengo lo que es lo que es el capital de trabajo neto, y básicamente ahí me indica capital de trabajo neto sobre deudas y la dimensión de ese indicador es el riesgo de insolvencia y su fórmula es las cuentas comerciales por cobrar a los clientes más el inventario corriente
menos las cuentas comerciales por pagar, todo esto sobre el pasivo corriente. ¿Ok? Con este indicador yo puedo determinar si estoy en un riesgo de insolvencia. ¿Ok? Y tengo otro riesgo de insolvencia que son las unidades antes de intereses e impuestos sobre el activo total. Si estos dos, si esta operación me da menor que el pasivo, estoy en riesgo de insolvencia. ¿Ok? Eso es lo que me indica, lo que me muestra ese indicador. Y la ley 2069 me señala o me indica cuáles son unas señales de alerta de incumplimiento. Entonces, el primero, digamos que una alerta clara de que la empresa va mal, va por mal, perdón, que si la empresa va por mal camino, una de esas señales es el incumplimiento de pagos y obligaciones, ¿sí? Perdón. El incumplimiento de pagos y obligaciones, eso digamos que me está generando esa alerta de que, oiga, esto pinta mal, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está pagando? No, es que estoy corto, no me salió, no me pagaron unas cuentas, entonces como que estoy ahí en una situación compleja. Eso me indica que estoy posiblemente en una señal de alarma de no poder cumplir la hipótesis de negocio en marcha. Si tengo indicadores financieros negativos, también es otra señal. Si estoy generando pérdida de empleos, es otra señal. Y si hay incumplimiento de requerimientos legales, incumplimiento de pago de impuestos, renovación de la Cámara de Comercio, todo este tipo de cosas me indican que yo no voy a poder seguir cumpliendo con la hipótesis de negocio en marcha. En ese orden de ideas, hay que tener en cuenta una serie de aspectos para poder realizar esa evaluación. ¿Qué aspectos? La revisión de presupuesto y proyecciones. Hay que también tener en cuenta la evaluación de liquidez de la compañía para continuar con su operación. Debo tener también en cuenta la revelación de incertidumbre en caso de que exista esa incertidumbre. Debo evaluar el estrés de deuda, reevaluando la disponibilidad de financiación y acuerdos de deuda. Y por último, se debe contar con información al menos de los 12 meses siguientes al cierre del periodo para poder realizar una proyección y con base en eso determinar si podemos salir adelante o no. ¿Listo? Eh, y digamos que una de esas situaciones que también están ahí como alerta y que pues básicamente me indica que yo no estoy cumpliendo, es decir, es decir, estoy cayendo en incumplimiento de requerimientos legales, es la no renovación de la matrícula mercantil. Y precisamente al gobierno le hicieron una pregunta orientada a que si yo no renuevo la matrícula mercantil, ¿eso es incumplir la hipótesis de negocio en marcha? Sucede que para eso las entidades deben realizar una evaluación, pero no es una evaluación ahí a la topa tolondra, una evaluación ahí por salir del paso, es una evaluación bien hecha, en donde por lo menos una vez al año del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, eh, digamos que se haga esa evaluación para poder determinar si vamos por el camino correcto o qué se puede entrar a ajustar para evitar caer en un incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. Y para eso existe una serie de indicios que sugieren que la empresa no está operando como un negocio en marcha. Y algunas de esas situaciones son, por ejemplo, tener una posición patrimonial negativa, el incumplimiento de requerimientos legales, que los indicadores financieros evidencien cifras desfavorables, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que con esto lo que se está haciendo es revelando qué tan bien o qué tan mal podemos ir en ese tema de esa evaluación de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Y digamos que ahí la pandemia nos enseñó tantas cosas pero parece que la gente ya se lo olvidó. No solamente temas a nivel de cuidados como personas y pensando en cuidar a los nuestros, sino que también a nivel financiero nos enseñó muchos aspectos. Por ejemplo, en tema de políticas contables, muchas empresas estaban viendo que no iban a cumplir con la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Imagínense que en pandemia,
Pues obviamente todas las empresas cerradas, no habían trabajadores, no había máquinas funcionando. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la política contable, que espero que hayan visto el video que les publiqué la semana pasada hablando de políticas contables, dentro de esa política contable, eh, básicamente cuando yo estoy hablando de propiedad, planta y equipo, tengo que determinar cómo voy a depreciar esos bienes, ¿ok? Y en esa depreciación muchas veces se indicó que, bueno, y es que era como por salir del paso. Entonces, ¿qué método de depreciación vamos a utilizar? Porque hay que escribirlo aquí en esta política contable. Ah, coloque ahí el método lineal. Eso no, ese es el que siempre se usa. Ah, bueno, listo, método lineal. ¿Qué pasa? Que es que el método lineal tiene una consecuencia. Y es que úselo o no lo use, usted tiene que seguir depreciando el bien. ¿Ok? Ese es el problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la empresa está cerrada, la maquinaria usted la tiene que seguir depreciando. Y eso es complicado, ¿sí? ¿Por qué es complicado? Porque básicamente usted está aumentando el gasto, ¿sí? Y con unos ingresos negativos, unos ingresos de cero y aumentando el gasto, pues obviamente su patrimonio se va a ver disminuido. Y eso le va a arrojar pérdida, ¿ok? Entonces, pues digamos que en ese orden de ideas no es tan chévere utilizar ese método de depreciación de línea recta si nos queremos anticipar a una posible pandemia que vuelva a surgir en algún momento, alguna situación de estas que digamos que ya hemos vivido y que pues por ende tenemos que haber aprendido algo de eso. Entonces, básicamente lo que hicieron las empresas fue decir, oiga, metimos eso del método de línea recta en la depreciación y mire que tenemos que seguir depreciando. ¿Cómo corregimos eso? Pues sucede que uno puede cambiar una política contable, ¿sí? La puede cambiar, ¿por qué? Porque los negocios ya no son los mismos, ¿sí? Porque con todo el tema de globalización, los negocios cambian, porque de pronto usted está cambiando los clientes, cambia un producto y ese producto le hizo generar una nueva serie de políticas, etcétera, etcétera, la razón que sea. Eh, pero usted puede cambiar la política contable. Bueno, hay dos momentos en los cuales usted puede cambiar la política contable. El primero es porque el estándar internacional lo dice. El IASB cuando emite una norma dice, eh, tiene que cambiar las políticas contables y contemplar ahora esto. Ta. Si eso viene, si es una norma que está dando el estándar internacional, usted no tiene que es decir, esa política contable nueva no es retroactiva. Pero si es un cambio en la política contable que usted está implementando, sin que el IASB le diga nada, sin que el gobierno nacional le diga nada, usted se dio cuenta que ese método de línea recta le está afectando, no le está dejando ver la realidad de la empresa, entonces usted puede modificar esa política contable. En este caso, bueno, uno puede modificar esa política contable porque quiere, porque con el cambio de esa política contable, usted va a mostrar unas cifras más reales, unas cifras más asertivas dentro de los estados financieros. Entonces, cuando eso se hace, pues digamos que tiene toda la legalidad del caso para implementar ese cambio. Entonces, eso es posible. Pero hay algunos cambios en las políticas contables en los cuales son retroactivos, es decir, que esa nueva política contable se tiene que ir hasta el momento cero en donde implementó la política que quiere tumbar, coger y calcular digamos en el caso de la depreciación, volver a recalcular la depreciación desde ese año cero, por ejemplo, puede haber sido desde el 2015 hasta hoy. Entonces, recalcular todas esas depreciaciones con base en la nueva política contable y reexpresar los estados financieros. ¿Qué es reexpresar un estado financiero? No es irme a cada uno de los estados financieros que ya están cerrados, borrar el dato de la depreciación y ajustarlo con base en la nueva política contable. Eso no se puede hacer porque esos estados financieros ya fueron cerrados, usted pagó impuestos con base en eso, la DIAN ya hizo cuentas, etcétera. Usted no puede tocar eso. Entonces, ¿qué hace uno? Va y recalcula ese dato de la depreciación en cada uno de los años 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y en la cuenta del año 2023, usted va a crear otra cuenta que se llame
reexpresión de estados financieros anteriores y lleva el dato. Es decir, cuánto se afectó la organización por la nueva implementación de la política contable. Y de esa manera, eso se deja evidenciar, no solamente en el estado financiero del año 2023, sino también dentro de las notas a los estados financieros, indicando que se cambió la política contable eh, de propiedad, planta y equipo, porque teníamos implementado el método de depreciación por línea recta y eso nos estaba llevando al no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, entonces se tuvo que cambiar y patatín, patatán, lo que tenga que escribir, lo hace y lo sustenta. ¿Por qué? Porque es lo que nos manda el estándar internacional. Entonces hay que tener mucha precaución con eso. ¿Listo? Hay que también contemplar que la presunción de inoperatividad que le ha sido otorgada a una empresa resulta en un indicio de que la empresa no está en funcionamiento. Y además, la superintendencia de sociedades puede, de oficio, declarar la disolución y el estado de liquidación de las sociedades mercantiles que están sujetas a la supervisión de esa superintendencia de sociedades. Presunción, digamos que existe la presunción de inoperatividad por no renovar la matrícula mercantil. Y en ese caso, la Superintendencia de Sociedades puede de oficio declarar la disolución y el estado de liquidación de las sociedades mercantiles que están sujetas a su supervisión, que se presuman como no operativas previo cumplimiento de un debido proceso. O sea, eso no es a la topa tornando, no es que, usted no pagó, entonces voy a declararlo como una liquidación de su sociedad. No, porque uno no sabe si fue que se le olvidó, si de pronto fue a pagar o el pago no quedó bien registrado, hay alguna inconsistencia ahí contable, financiera al interior de la Cámara de Comercio y no se ha reportado la renovación de mi Cámara de Comercio. Entonces se abre todo un proceso para decir, oiga, ¿usted qué? No pagó, no hizo la renovación de la matrícula mercantil. ¿Qué pasó? No, sí, es que yo no voy a seguir con la empresa. O no, sí, mire que yo ya pagué. Entonces viene y ajustan el pago y listo, ¿sí? Pero digamos que tiene todo un debido proceso, ¿ok? Y ese debido proceso, digamos que se hace o está en concordancia con el artículo 144 de la ley 1955 del 2019, que fue reglamentada esa ley por el decreto 1068 del 2020. Entonces, de acuerdo con ese decreto 1068, una de las causales de inoperatividad constituye el no renovar la matrícula mercantil por 3 periodos consecutivos. Es decir, si en el año 1 usted no la renovó, en el año 2 no la renovó y en el año 3 tampoco, pues ahí en ese tercero ya se toma como un hecho que no ha contribuido a ese aspecto, que digamos que se toma como una posible causal de disolución. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de situaciones. Bien. Eh, bueno, digamos que si la superintendencia de sociedades, luego de haber revisado todo el expediente de esa empresa, encuentra que dentro del plazo establecido no se recibió una respuesta o no se desvirtuó la presunción, porque ahí que está haciendo la superintendencia, está presumiendo que esa empresa no va a continuar porque es que ya lleva 3 periodos consecutivos sin renovar la matrícula mercantil. Entonces, me mandan una carta diciendo, oye, ¿y usted qué? ¿Sí? Entonces, si yo no la respondo, la superintendencia de sociedades dice, bueno, no recibí respuesta de este señor, lleva 3 periodos sin renovar la matrícula mercantil. ¿Qué hace la superintendencia? Pues va a declarar a la sociedad disuelta y en estado de liquidación. Eso obviamente va a generar un acto que va a quedar inscrito en el certificado de existencia y representación legal de esa empresa. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Todas esas comunicaciones hay que responderlas y responderlas rápidamente para evitar que se tomen decisiones como esta. Ahora, ese no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha y la presunción de inoperatividad, recordemos que los marcos normativos de los preparadores del estándar pleno del grupo 1 y de las pymes grupo 2 y de las microempresas que son el grupo 3 pueden ser utilizados por entidades que cumplan con la hipótesis de negocio en marcha. Ese cumplimiento de esa hipótesis de negocio en marcha, ¿qué me implica? Me implica que una entidad
posee la capacidad de continuar operando como negocio en marcha. ¿Qué es eso de seguir operando como negocio en marcha? Es decir, que esa entidad tiene la capacidad de continuar con sus operaciones por lo menos durante un periodo después de la fecha sobre la cual se está haciendo la información o la revelación en las notas a los estados financieros, que como empresa vamos a continuar con desarrollando la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, digamos que de esta manera es como ese cumplimiento de esa hipótesis de negocio en marcha. Nótese que es fundamental, esto es muy importante y es bien relevante en la elaboración de los estados financieros. ¿Por qué es tan importante en la elaboración de los estados financieros? Porque si la entidad cumple con la hipótesis, debe preparar esos informes según el grupo de la aplicación de estándares internacionales correspondiente, grupo uno, grupo 2 o grupo 3. Si no, deberá abandonar su marco normativo, elaborar sus estados financieros aplicando el marco del anexo 5 del decreto único reglamentario 2420 del 2015. ¿Ok? Entonces, digamos que por todo eso que hemos hablado de esta hipótesis de negocio en marcha, puede entenderse que las sociedades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, que no renuevan por 3 periodos consecutivos su matrícula mercantil, pueden llegar a recibir la calificación de oficio bajo la presunción de inoperatividad. Esto es, a su vez, un incumplimiento a los requerimientos legales y eso obviamente constituye un indicio del no cumplimiento del negocio en marcha. Les voy a compartir un videíto aquí por el chat para que cuando tengan tiempo lo puedan ver. Es bien importante y da claridad sobre todo este tema del negocio en marcha, ¿listo? De la hipótesis de negocio en marcha. Entonces, para que lo puedan ver. Eh, ya cerrando este caso de la hipótesis de negocio, bueno, ¿tienen alguna inquietud frente a la hipótesis de negocio en marcha? Yo, profe. Dime. Esto iría en los estados financieros en una nota si la hipótesis de negocio en marcha no funciona para el año siguiente, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Exactamente, Lo debo revelar en los estados financieros. Si el exacto. negocio en marcha pues pareciera que no continúa. O eso, el revisor fiscal, porque sí lo he leído en los dictamen, que tienen un párrafo que dice negocio en marcha, pero no lo he visto en los estados financieros. Por eso es mi pregunta. Ok, lo estoy precisamente buscando acá para, para ver si me salen uno de los estados financieros que se publican aquí a través de Internet. Pero casi todos me colocan, es en qué consiste la hipótesis de negocio en marcha. Espérame. Venga a ver este qué dice. Entonces, estos son los estados financieros del Instituto Humboldt y nos indica pues, qué contiene este tipo de estados financieros. Entonces viene el estado de situación financiera eh, con sus notas. Cada uno de estos números que están en paréntesis son las notas a esos estados financieros. Estos números en paréntesis. Esto es una nota de los estados financieros. Viene el estado de resultados, eh, estado de flujos de efectivo,
y viene acá las notas a los estados financieros. Entonces, entidad reportante, busquemos aquí. Bueno, aquí no la está revelando, no aparece. Pero sí es, digamos que el estándar internacional sí indica que dentro de las notas a los estados financieros se debe revelar que vamos a continuar desarrollando el, el negocio para el próximo periodo contable. Entonces, desafortunadamente este estado financiero no lo tiene. Miremos acá otro. Los objetivos de la compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma para continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas. Continuando con el modelo de negocio, se administra el riesgo del capital de la compañía tomando en consideración los siguientes puntos. Se parte de la identidad que relaciona el retorno de capital con los retornos de activos y pasivos. Y ya. El retorno de capital se evidencia en la medida en que la compañía maximiza sus recursos, aumenta su participación de mercado, lanza nuevos productos rentables e ingresa en nuevos nichos de mercado. La presidencia y la vicepresidencia de la compañía velan por la maximización del capital a través de nuevas estrategias de ventas, calidad, logísticas y financieras, todas encaminadas a mejorar los procesos que tienen impactos en el mercado y en las operaciones internas. Se trabaja permanentemente con el objetivo o meta que la compañía ha trazado para los próximos años, donde pretende expandir su mercado y donde ha fijado unos objetivos de EBITDA, que es un indicador financiero. A través de este logro pretende incrementar la rentabilidad de los accionistas. Entonces, aquí lo que hace es que justifica pero no lo llama específicamente como la hipótesis de negocio en marcha, sino ellos lo denominan administración del riesgo de capital. ¿Por qué? Porque todo accionista está corriendo ese riesgo de, digamos, de invertir en una empresa. Entonces, aquí lo que invita es a decir, mire, no se preocupe, nosotros como empresa que estamos desarrollando un objeto social, vamos a continuar desarrollándolo. ¿Cómo lo vamos a continuar desarrollando? Eh, Garantizándole el retorno de capital. Y para poderle garantizar eso, vamos a tener que crear estrategias de ventas, estrategias a nivel de calidad de los productos, de logística y de calidad de estrategias financieras. Y con base en eso, vamos a poder seguir desarrollando ese objeto social. Venga a ver si aquí hay algo más que nos indique. Bueno, ahí, pero bueno, digamos que aquí lo pudimos encontrar uno que hace una pequeña nota en donde indica cómo sería, cómo le va a garantizar a los socios que va a continuar desarrollando ese objeto social. Pero mire que lo hace directamente indicándole cómo es que o sea, cuáles son las estrategias que va a desarrollar para garantizar la continuidad del negocio. ¿Ok? ¿Qué otro? Notas a los estados financieros. Aquí entonces, negocio en marcha. La gerencia prepara los estados financieros individuales sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de este juicio, porque es básicamente, recuerden que es lo que le indica la norma, que la gerencia debe desarrollar ese juicio, debe realizar todo un proceso de evaluación y determinar a través de un juicio si va a continuar o no desarrollando esa hipótesis de negocio en marcha. Entonces, en la realización de este juicio, la gerencia considera la posición financiera actual de la aseguradora, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras del asegurador. A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la aseguradora no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha durante el año 2018. Y mire que esto es bueno hacer esa observación bajo estos términos, en donde
Yo estoy asegurando esto con la información a hoy. Yo no puedo predecir el futuro, yo no puedo predecir que va a haber una crisis financiera, que va a haber otra pandemia, que algo va a pasar y que eso lleve a que tengamos que tomar otra serie de medidas. Entonces, digamos que en ese sentido, esta es una... Perdón, pero tengo una gripa horrible. Entonces, digamos que es una buena medida elaborar una nota al estado financiero indicando esto que hoy, hoy estoy tomando esta decisión de que vamos a continuar desarrollando el negocio. ¿Por qué? Porque tengo un informe que me indica que las cifras financieras son buenas, que no estamos en riesgo de liquidez y que con lo que tengo estoy tomando esa decisión. ¿Ok? Entonces, mire lo interesante, no es una super nota al estado financiero, es simplemente algo que hace mención de un solo párrafo y con eso lo aclara. Entonces, no sé, María, si te resolví la inquietud. Sí, 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 profe, puedes subir un poquito. ¿Eso está dentro de las políticas, de la definición de las políticas en las revelaciones? Está aquí Hay en las juicio y notas. Exacto, hay tres, juicio y estimaciones contables. Sí, está como una estimación contable. exactamente. Entonces arranca la primera estimación en negocio en marcha, luego deterioro de activos no monetarios, beneficios a empleados, No, pero beneficios. buenísimo porque de una vez garantiza al lector de que el negocio en marcha, pues, tiene continuidad o la empresa tiene continuidad al menos por 12 meses siguientes. Exactamente. Les voy a compartir esas notas porque aquí no están los estados financieros, simplemente están las notas, pero como para que lo tengan ahí y más o menos pues puedan compararlo con de pronto los estados financieros que están emitiendo sus compañías, pues como para que lo tengan presente. Pero sí, digamos que me he dado cuenta que entidades que son muy sólidas, digamos que no, como que no ahondan tanto, es decir, no colocan la revelación de que van a continuar desarrollando su objeto social, es como si se presumiera que lo va a seguir haciendo, lo cual está mal, porque la norma indica que lo debemos revelar en las notas de los estados financieros. Dese cuenta lo que decía el estado financiero de Postobón. Decía que sí, yo le voy a garantizar el retorno a, de la inversión a los accionistas, creando estrategias y haciendo esto y lo otro, como que de una u otra manera como que daba unas pinceladas de un plan que tiene para garantizarle a los accionistas que su plática está bien, que está bien respaldada y que aparte ellos tienen la capacidad para implementar nuevas estrategias que les garantice a ellos que van a seguir obteniendo los rendimientos esperados. Entonces, eso es bastante bueno, da un parte de tranquilidad o por lo menos le da un respiro a los accionistas y desde ese punto de vista como que eh, les permite a ellos seguir teniendo, por un lado, tranquilidad, pero seguir viendo si pueden seguir invirtiendo en la compañía, lo cual pues sería buenísimo. Pero entonces, este es el estado de Liberty Seguros, como para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Muchas gracias, pero No, a ti. Bueno, esto ya lo vimos. Listo. Entonces, básicamente, hay que tener en cuenta acá varios aspectos. El primero de ellos es las características de los estados financieros. Nos dice que los estados financieros son documentos, ¿sí? Y son documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa, ¿ok? Es decir, mm, es que con este tema de contable es muy delicado porque si ustedes recuerdan, desde los años 80 han venido quebrando empresas y han venido utilizando lo que se conoce o mal llamado, la han bautizado de esa manera, como contabilidad creativa. Y es inventarse estrategias para maquillar los estados financieros, para hacerle creer a los socios y a los accionistas que las cosas van bien, pero cuando realmente las cosas van muy mal. ¿Ok? Lo que le pasó a Enron, lo que le pasó a muchísimas empresas, sobre todo cuando hubo la crisis de las .com, estas
empresas pues de un momento a otro y comienzan a sobrevalorarse, ¿sí? Solamente por el hecho de tener una página web y porque ofrecía unos servicios ahí por internet. Entonces eso disparó el precio de las acciones de las empresas sin ninguna justificación. Entonces todo eso llevó a que se empezara a implementar un estándar internacional que dijera, oiga, pongámosle pilas a esto porque es que este tema de los estados financieros es muy delicado. Cualquiera le puede meter mano a eso simplemente para demostrar falsamente que está desarrollando una muy buena gestión cuando en realidad no lo es. Simplemente está ahí de pronto haciendo una triquiñuela, que fue lo que le pasó a Enron, y esto pues llevó básicamente al suicidio de su gerente. Entonces, básicamente los estados financieros son eso, son una serie de documentos, pero documentos relevantes, documentos clave para conocer la situación financiera de una empresa. Si esos estados financieros no están elaborados correctamente, se pueden tomar decisiones económicas inadecuadas, además de inducir al error a la determinación de impuestos. Y obviamente, pues, ¿por qué no? Tratar de captar más recursos del público. Por decir algo, si usted es una empresa que cotiza en bolsa y tiene unos estados financieros muy buenos y se va viendo que el valor de su acción va subiendo, pues va a tener muchos más inversionistas. ¿Qué fue lo que pasó con Interbolsa? ¿Qué hacía Interbolsa? Cogía básicamente emitía una gran cantidad de acciones al mercado, ¿sí? Y entonces, claro, la gente veía, uy, acciones de Interbolsa, qué raro, ¿por qué sacarían más acciones? Entonces, vendían algunas y las que no, ellos mismos las recompraban. Entonces, claro, al ver el mercado que todas las acciones fueron vendidas, ¡pum!, mostraba una curva de crecimiento y volvía y se acababan otras acciones. Claro, la gente decía, uy, estos manes están volviendo de locos porque están que venden y venden acciones y todo el mundo está comprando y yo no estoy comprando. Entonces salía uno como loco y ¡pam!, compraba esas acciones. Las que sobran volvía y las recompraba Interbolsa y volvía y las ponía en el mercado. Y eso volvía y hacía que el precio de la acción subiera. ¿Por qué? Porque había mucha oferta, porque había mucha demanda, perdón. O sea, ellos todo lo que sacaban lo vendían. Obviamente, pues porque ellos mismos se recompraban aquello que no lograban vender. Y esa figura, eso es un delito, eh, pero digamos que lo hizo Interbolsa durante mucho tiempo. Con eso, con esa mala práctica, recaudó todo el dinero que quiso y se lo robaron. Entonces, pues digamos que no es solamente que los estados financieros están elaborados correctamente y cuando tienen esa característica de que fueron elaborados correctamente, se puede tomar decisiones económicas, perdón, que si no fueron elaborados correctamente, se toman decisiones inadecuadas y además se determina mal el pago de impuestos, pero también puede ser que yo esté afectando, digamos que puede ser que yo esté engañando al público vendiendo acciones a unos precios muy elevados cuando no lo merece. Entonces, pues habrá que tener mucha precaución con eso. Y tercero, en Colombia los estados financieros deben elaborarse bajo los estándares internacionales de información financiera y en caso de incumplimiento, las empresas podrían incurrir en sanciones por irregularidades en la contabilidad. ¿Por qué? Porque es que si ya esto es mandatorio, es decir, hoy en día no debería haber ninguna empresa que no estuviera alineada con los estándares internacionales. Mm, porque si no están alineadas con el estándar internacional, pues básicamente esas empresas, ¿qué van a hacer? Pues básicamente van a estar casi que estafando a los socios, ¿ok? Y ustedes me dirán, pero es que el dueño es el único socio, ok, pero pues él puede, de alguna manera, si no está con elaborando su información financiera con base en los estándares internacionales, pues él va a perder competitividad. Aparte de eso, pues que de pronto la DIAN lo va a investigar, la superintendencia de sociedades también le va a caer encima. Entonces, digamos que es un riesgo innecesario el hecho de no estar ya en llave con los estándares internacionales. ¿Cuáles son las características de la información financiera? Sucede que según los párrafos 2.4 al 2.14 del estándar para pymes, y hago énfasis en el estándar para pymes porque digamos que las pymes ocupan más o menos un 18% de la proporción de empresas que hay en el mercado, ¿ok? El más grande son las microempresas, ¿sí?
pero las microempresas están regidas bajo el estándar para el grupo 3. Aquí las que le siguen serían las pymes y las grandes empresas que están en el grupo 1 son empresas que están básicamente regidas por, bueno, son empresas que la rige el grupo 1 del estándar internacional, pero que apenas logran llegar a ser como un 3-4% del mercado empresarial en el país. Entonces, partiendo de eso y teniendo como claro que estamos hablando del estándar para pymes específicamente, las características de la información financiera son las siguientes, que debe ser una información comprensible. ¿Qué quiere decir comprensible? Que debe ser fácil de entender. Sin embargo, no se debe omitir información relevante solo porque esa sea difícil de entender. ¿Ok? Entonces, no, como que da la impresión de que se contradice, pero es importante hacer esa claridad. ¿Por qué? Porque usted puede decir, ay, no, eso es muy enredado, eso de la depreciación y de pronto no lo entienden. Entonces, yo más bien omito eso, no lo voy a revelar y lo dejo ahí quieto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que es difícil de entender. La gente no, o sea, tendría que ser un contador o un economista o un abogado. Y aquí la mayoría de las personas que leen nuestros estados financieros son, qué sé yo, administradores de empresas. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar con eso? No. Así se estén cumpliendo con esta característica de la información financiera, que es la comprensibilidad. Si hay alguna información que resulte ser muy difícil de entender, pero es relevante para la toma de decisiones, yo la tengo que revelar. ¿Ok? También la información debe ser relevante. ¿Qué es relevante? Que influye sobre las decisiones de los usuarios de los estados financieros, ayudándoles a realizar predicciones o a confirmarlas. ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? ¿Sí recuerdan quiénes son? ¿Preguntó algo? No. Sí, hacía la pregunta de que quiénes son los usuarios de los estados financieros. Bueno, los bancos, las entidades financieras, los accionistas, proveedores, el Estado, super sociedades con sus Sí, entes perfecto. de control. Esos son los usuarios de los estados financieros. Entonces, mire que no estamos hablando de solamente unos accionistas ahí que ya no entienden la información, simplemente ponen la plata. No, estamos hablando de que esa información es relevante en muchos estamentos, incluso sindicatos, ¿sí? Con esa información es que se paga impuestos. Con esa información es que nos van a exigir claridad en algunas cifras por parte de las autoridades que nos vigilan. Entonces, esto ya no es tan irrelevante, sino que ya esta información financiera cobra toda la relevancia posible. ¿Por qué? Porque ya tiene un alcance mayor. ¿Listo? Otra característica es que la información debe ser material o con importancia relativa. Es decir, que la información es material cuando su omisión o presentación errónea influye en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Ok? También la materialidad hace énfasis como en qué tan importante es una cifra dentro de mi componente como empresa. ¿Ok? Entonces, se dice que de pronto eh, un bien mueble no hace parte de la propiedad, planta y equipo porque su valor no es material. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la política contable se estimó que un bien se categoriza como propiedad, planta y equipo cuando su valor individual asciende a, qué sé yo, a los 2 millones de pesos. Todo aquello que tenga las características de ser, de caer dentro de la propiedad, planta y equipo, pero que tenga un valor inferior, no aplica para eso. ¿Por qué? Porque en la política contable lo he estipulado, que tenga un valor mayor a 2 millones de pesos. Cuando es menor, se dice, ah, no, ese bien es inmaterial, o sea, no aplica dentro de esa política de propiedad, planta y equipo. Que la información debe ser fiable, es decir, que esté libre de error significativo y de sesgo. Que la información tenga esencia sobre la forma, es decir, que las transacciones se contabilizan conforme a la realidad económica del país. Que sea prudente,
Es decir, que exige precaución al realizar juicios significativos para no sobreestimar los activos o subestimar los pasivos. Que sea íntegra, debe ser completa dentro de los límites de la materialidad y del costo. Debe ser comparable. Las transacciones similares deben medirse y presentarse de manera uniforme. Debe ser oportuna. La información debe proporcionarse dentro del periodo de tiempo en que es útil para tomar decisiones. Y debe cumplir con el equilibrio entre el costo y el beneficio. Es decir, que el hecho de poder emitir una información financiera debe estar dentro de los parámetros del costo-beneficio. Entonces, la definición acá, equilibrio entre el costo-beneficio, es que los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Es lo que nos indica este principio de equilibrio entre costo y beneficio. Y viene lo que son las sanciones por irregularidades. Digamos que presentar irregularidades en la contabilidad tiene una implicación, ¿sí? Eso, digamos que implica que fiscalmente se desconozcan ciertas partidas y que, pues obviamente, el contribuyente se haga acreedor a cuantiosas sanciones. Ahora bien, esas sanciones se pueden llegar a reducir de acuerdo a lo que dice el estatuto tributario. Si es una sanción que hace 2 años yo no la he cometido, pues yo puedo lograr disminuir esa sanción hasta en un 50%. Si no he cumplido, si no he repetido la misma sanción hasta un año atrás, puedo acceder a un descuento del 75%, pero digamos que hay que cumplir esas condiciones. Todo eso está enmarcado en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Entonces, digamos que aquellos que deban atender dicha obligación, esas personas deben tener presente las situaciones que el Estatuto Tributario ha previsto y que constituyen irregularidades en la contabilidad. ¿Cuáles son esas situaciones? El primero es no llevar libros de contabilidad cuando se encuentra obligado a hacerlo. No registrar los libros principales de contabilidad cuando se tiene la obligación de hacerlo. No exhibir los libros en mención cuando las autoridades de la DIAN lo exijan. Llevar doble contabilidad, y esto sí que ha pasado frecuentemente, y la gente, a veces uno dice, pero ¿cómo son de eh, inocentes? Porque es que el argumento que dan, dice uno, ay, pobrecito, como dicen ustedes, ay, tan bobito, ¿cómo dice eso? ¿Sí? Porque es que le dicen, mire, eh, ¿cómo hace usted la medición de tales bienes a valor razonable? Dice, ah, no, yo tengo otro libro de contabilidad en donde llevo ese valor de valor razonable para, como no es un valor real, como yo todavía no lo voy a vender, como yo eso no lo voy a sacar, pero como a mí me obliga el estándar internacional a hacer una medición a valor razonable, yo esa medición la hago en otro libro de contabilidad. Es decir, estoy llevando doble contabilidad. Y eso está mal, eso es un delito. Eso no se puede hacer. Pero hay empresas donde esto se hace y lo toman inocentemente diciendo, ah, sí, es que yo lo hago de esa manera para no perderme, para no confundirme. Error. Eso es un delito. Siguiente. Otra sanción por irregularidad en el caso de que la contabilidad, en donde no es posible determinar los factores que permiten establecer las bases de liquidación de las obligaciones tributarias, eso me lleva a una sanción. Y la última es tener un atraso entre los últimos registros en los libros de contabilidad y el último día del mes anterior al que la autoridad tributaria solicita su exhibición. Entonces, digamos que aquí, frente a esto, cada que hay una reforma tributaria, a veces se tocan algunos de estos ítems de sanciones y sucede que hubo una reforma tributaria, creo que la anterior a esta que está vigente, esa anterior reforma tributaria derogó el artículo de reducción de sanciones por libros de contabilidad. Entonces, digamos que estos casos que vemos aquí, que aparecen en la diapositiva, estos casos dan lugar a sanción. De esta manera, el artículo 655 del Estatuto Tributario establece que ante irregularidades como las que vemos acá en pantalla, se va a dar lugar a las siguientes situaciones. Y aquí hay que, entre paréntesis, dejar que sin que la una implique el desconocimiento de la otra, porque es que a veces se pegan de eso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son esas situaciones? Desconocimiento de costos, desconocimiento de deducciones, de impuestos descontables, de exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de un soporte en la contabilidad.
Y otra situación es una sanción equivalente al 0,5%, al 0,5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al que se impone la sanción. Esa sanción no puede superar las 20.000 VTs, ¿ok? Y además es bien importante, bueno, resulta ser necesario tener presente que ese tipo de sanción no puede imponerse más de una vez en un mismo año calendario o en un mismo año grabable, ¿ok? Em, y aquí ya entramos entonces, ¿qué son los estados financieros? Básicamente, los estados financieros, pues como lo decíamos al comienzo, son una serie de documentos, pero son unos documentos que tienen una estructura específica, ¿sí? Son unos documentos estructurados y el objetivo de esos documentos estructurados es mostrar la información sobre la situación financiera de la empresa y el resultado de una persona o de una persona jurídica, de una persona natural o de una persona jurídica. Esos documentos o esos estados financieros son elaborados por un periodo determinado, de tal manera que eh, sean útiles para tomar decisiones. ¿Cuáles son los elementos de esos estados financieros? Entonces, tenemos acá el primer elemento, pues es el activo. El activo es igual al pasivo más el patrimonio, es decir, lo que debo más con lo que constituye la empresa. Y por el otro lado tengo que los ingresos menos los costos y gastos me dan la utilidad o pérdida. ¿Ok? Entonces de acá, esto es estado de situación financiera y esto es estado de resultados. ¿Ok? Esos son, digamos que los dos estados financieros más importantes, aunque realmente el que más preponderancia tiene hoy en día es el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que esos elementos de los estados financieros, pues son como lo vemos acá, los activos, los pasivos, el patrimonio. Estos, pues hacen parte de lo que anteriormente se denominaba el balance general, hoy en día se llama el estado de situación financiera, y todo lo que tiene que ver con los ingresos, costos y gastos componen lo que es el estado de resultados. Y partiendo de esto, entonces encontramos que hay unos tipos de estados financieros. eh, digamos que los estados financieros de una entidad pueden clasificarse en estados financieros individuales, pueden clasificarse en estados financieros separados o consolidados. Entonces, hablemos de esos estados financieros consolidados, ¿sí? Luego hablaremos de los separados y luego de los individuales para tener una claridad sobre ese tema. Entonces, básicamente, aquí tenemos los estados financieros consolidados, los separados y los individuales. Entonces vamos a hablar, bueno, estos estados financieros consolidados eh, son aquellos estados que presentan la información financiera de una casa matriz y de todas las entidades que están incluidas en su perímetro de control. Eso es lo que se conoce como las subsidiarias, ¿ok? Pero al mostrarlo en un estado financiero consolidado se muestra como una sola entidad, ¿listo? Para esto también hay una norma internacional de cómo se deben elaborar esos estados financieros consolidados. Entonces, digamos que para poder elaborar estos estados financieros consolidados hay una serie de requisitos, ¿sí? Unos requisitos que se utilizan para consolidar estados financieros. Esos requisitos están dentro de la sección 9 del estándar para pymes. Y digamos que en esa sección, la sección 9 establece que una entidad controla a otra entidad cuando esa entidad tiene la capacidad presente o la capacidad potencial de decidir sobre sus actividades relevantes. Eh, digamos que esas actividades relevantes son principalmente las que determinan los resultados de la entidad y la forma como esos resultados o como esas utilidades se distribuyen. Esa capacidad de controlar a otra empresa se evidencia mediante el poder del voto que una entidad tiene sobre su participada y no necesariamente se establece a partir de un porcentaje de participación en el patrimonio. Entonces, esa entidad que está invirtiendo, ¿sí? La entidad inversora, esa entidad debe evaluar al cierre de cada periodo cuáles entidades tiene bajo su control para poder proceder a consolidar esa información financiera. ¿Listo?
Eso hay que tenerlo, ay, perdón, eso hay que tenerlo presente porque eso es muy frecuente que pase. Pero también tenemos los estados financieros separados. Esos estados financieros separados, digamos que son los informes de una entidad matriz en la cual las inversiones en asociadas o las inversiones en controladas y en negocios conjuntos se tratan como simples instrumentos financieros o se miden utilizando el método de participación patrimonial. Entonces, esos estados financieros esos estados financieros separados deben cumplir con todos los requerimientos del estándar para pymes, a excepción de los lineamientos relativos a las inversiones mencionadas, en, de las que hablamos ahorita, que nos indican que una entidad matriz, digamos que se considera que es una entidad matriz aquella entidad que tiene bajo su control eh, otras empresas denominadas asociadas o controladas y negocios conjuntos. Digamos que en el país, las entidades matrices, quizás las grandes, no pueden contabilizar sus inversiones en subsidiarias por el método del costo o por el método del valor razonable, aunque esa posibilidad se encuentre permitida en los estándares internacionales, pero la normatividad de Colombia no lo permite. De eso hablaremos más adelante. Y viene por último los estados financieros individuales. ¿A qué hacen referencia los estados financieros individuales? Pues básicamente son informes que son realizados por las entidades que no tienen el control sobre ninguna otra o entidades que, si bien hacen parte de un grupo económico, presentan sus propios estados financieros de manera individual. Eso es esos estados financieros individuales. Entonces, estos son los tres tipos de estados financieros. Sucede que el estándar para pymes nos establece lo que es un juego completo de estados financieros. La sección 3 a la sección, ya se me olvidó. La sección 3 del estándar para pymes, creo que hasta la sección 8, eh, lo que hacen ahí es que permiten tres combinaciones diferentes para la elaboración de ese juego completo de estados financieros. Eh, digamos que en todo caso se deben acompañar esos juegos de estados financieros con las notas a los estados financieros y esas notas hacen parte integral de esos estados financieros. Entonces, ¿cuáles son esos estados financieros básicos? Digamos que tenemos varios juegos. Eh, los estados financieros bajo estándares internacionales en las pymes son el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, ¿sí? El estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Pero, como les digo, esos estados financieros que están sueltos, que son individuales, se pueden presentar bajo cualquiera de las siguientes tres posibles combinaciones. ¿Cuáles son las tres posibles combinaciones? La primera opción, eh, 5 informes. Es decir, presentar el estado de situación financiera, el estado de resultado separado, el estado de otro resultado integral ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Esa es la primera opción. La segunda opción, presentar solamente 4 informes. ¿Cuáles serían? El estado de situación financiera, el estado de otro resultado integral, incluidas las partidas del ORI, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. Entonces, si se dan cuenta, lo que hacen es unir estos dos en uno solo. ¿Ok? Acá. Eso es lo que se está haciendo. Y la opción número 3 me indica que se pueden elaborar solamente el estado de situación financiera, el estado de flujos de efectivo y el estado de resultados y ganancias acumuladas. Este estado solo se puede presentar cuando los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos en los que se presentan estados financieros surgen del resultado, pago de dividendos, correcciones de errores de los periodos anteriores y cambios de las políticas contables. Y entonces, aquí ya entramos con cada uno de los estados financieros. Entraremos con el estado de situación financiera. Cómo se elabora, cómo se debe presentar, etcétera, etcétera. Pero esto lo vamos a ver la próxima semana para que pues, no se me agoten y que puedan tomarse al menos un descanso para que puedan entrar a la siguiente clase. ¿Ok?
Vamos a mirar este estado financiero, es un estado financiero del BBVA Colombia, que pues es un estado financiero consolidado y pues que tiene muchas arandelas. Entonces vamos a verlo para poder conocer su estructura y cómo se elabora. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna inquietud. Miércoles, se me fueron muchos, ¿qué pasó? No, señor. Ok, María. Listo, entonces dejémoslo ahí y pues nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Sí, señor. Bueno, muchas Profe, gracias. recuerde ponerme mi nota. No, ya la coloqué, no hay problema. Yo me voy por, ¿cómo es? Exonerada. Exacto, listo, no hay ningún problema. Ahí Ajá. quedó grabado. Y, ok, sí, sí. Profe, una Y para las otras dos materias, ¿cuáles son las que no puede emitir el correo que me estaba comentando? ¿Qué otra materia tú ves conmigo? Planeación y procedimiento. En planeación tributaria, ay, estás eximida también. Sí, y en Diablos, procedimiento también. soy muy buena gente, se me fue la mano contigo. Pues en No. procedimiento, perdón, en planeación quedaste tú eximida junto con Carlos Colorado. Y en procedimiento tributario, diablos, también quedaste eximida, ¿no? ¿Qué me pasó? No. Quedaste eximida en las tres. Procedimiento, Sí, procedimiento sí. tienes, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que de procedimiento tributario y de planeación tributaria no he podido subir las notas a Ujú. Academossoft, Ok. pero las notas Y, de introducción a normas internacionales ya están publicadas. ok, ok. Y entonces, de esas dos materias sí debo recibir el correo para responder. No, si quieres, me puedes indicar de una vez. Igual yo voy a mandarle el correo Las de tres, esas. profe, porque yo tengo full Sí, trabajo ahorita. listo. Las Bueno, entonces tres de me una vez te voy por él. coloco, de Sí. una vez te coloco la nota. Espérame. Listo, ya quedó. eh, Planeación, Entonces, procedimiento tributario y normas internacionales. Me esforcé para esta semana, estas 2 semanas estar con otros no, trabajos que tengo. pero bien, está bien y te felicito. Y entonces vas a recibir el Gracias. correo de las otras dos, pero no me lo tienes que contestar porque ya aquí tengo la nota. Entonces, tranquilo. Bueno, 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 gracias, profe. Listo, María. Melba, ¿tenías una inquietud? sí, profe, el último trabajo que tenemos que entregar es sobre esto, sobre estados financieros. Ay, no me acuerdo. Es que son tantas materias que no me acuerdo las actividades. Espérame. No, de esta vi que era un video de políticas contables, está full, full Ah, fácil. sí, Eso es bien, es bien. para sacar 5. Sí, exacto. Aprovechenlo. Sí. Y ya el profesor hizo un video de políticas contables donde dio la temática. Sí, entonces, pues digamos que tienen todo el camino abonado para que saquen una muy buena nota. Eh, tocaría que, si está un poquito lenta la página, tocaría que lo miren, pero va orientado a lo que dice María. Pues que es un video que, bueno, creo que no solamente son políticas contables, sino también estimaciones contables. Pero porfa, revísenlo porque esto está bien demorado. No sé por qué se me demora tanto en abrir. Bueno, ahí va. Sí, dice, esta actividad evaluativa consiste en realizar un video en donde, apoyándose en una infografía o en un mapa mental, explique los siguientes temas. ¿Qué son las políticas contables y cuál es su importancia? ¿Quiénes son los responsables de elaborar las políticas contables? ¿Qué se debe tener en cuenta en la elaboración y diseño de las políticas contables? ¿Cuál es el impacto de las políticas contables en la estrategia de planeación fiscal o planeación tributaria? Explicar cuáles son los tipos de cambios en las políticas contables y su impacto,
y explicar con un ejemplo cuál es la diferencia entre estimaciones y políticas contables. En este video no es necesario que usted aparezca. Regalado. Sí, está muy fácil. Está Entonces, regalado. sí, métanle la ficha, saquen un buen video y con base en esto, pues ya mejoran muchísimo la nota. ¿Listo? Y no hay examen. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Listo? 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 Entonces, pues nada, les agradezco muchísimo la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Muchas gracias, profe. Profesor, No, Feliz a fin de ti. semana. Ok. Cuéntame, Luis. Alexander, o ¿Sí? Cuéntame, Luis. sea, ¿ya terminó la clase o todavía le falta un poquitito? No, ya la terminé. Ya, no, profesor, quería hablar con usted un segundito, si me concede. Cuéntame. No, pues yo no he cargado las actividades de esta materia, de procedimientos tributarios, sí, creo que fue la primera, pero de esta no. Entonces, tengo que revisar, bueno, lo que ¿Y quedan, por las qué actividades no? restantes que quedan, si cumplo. ¿Y luego qué fue lo que pasó, Luis? ¿Eres Luis Uf, Moral? profesor, sí, sí, embolatado con viajes de clientes. Yo soy socio de auditoría de KPMG Colombia, Sí. ya, de auditoría. Y entonces embolatado con varios viajes a Payán, Cartagena, aquí con mil cosas. Yo quería conversar con usted para ver, no sé, cómo pudiera ver si hay una manera de poder apoyarme. Mami, estoy hablando, sí, ahorita. Pues Luis, lo que pasa es que, pues, digamos que yo realizo taller y examen, ¿sí? Ya, ok, Yo te podría recibir el taller y hacerte el examen, pero te los califico sobre 3, porque es ok, injusto para nosotros que lo han cumplido, lo han hecho dentro de los plazos, dentro de los tiempos, y darte a ok, ti el mismo, la misma preponderancia en esto. Entonces no lo puedo hacer de esa forma. Si te parece, me ok, puedes entregar las actividades y presentas los exámenes, pero ok. te lo califico todo sobre 3. Ok, ya, con eso estaría bien, profesor. Sí, no habría inconveniente. Yo me pongo al día. Ok, perfecto. Entonces, voy a habilitarte los exámenes para que los puedas presentar entre, entre mañana es que mañana es jueves, entre Mañana es mañana, jueves, sí. sí, entre mañana y el viernes, porque es que tengo que actualizar notas y otra Ok, cosa, te soy de una vez franco con esto, Luis. eh, el proceso de reportar una nota fuera de tiempo es demorado. Entonces te ok, pido mucho un favor, tengas paciencia porque no lo vas a ver reflejado de inmediato. Y lo ok, digo porque es que ya ok. he tenido inconvenientes con varios estudiantes que también me entregan las cosas tarde, pero lo hacen tarde y si quieren que uno corra con las cosas para poderles para que ustedes vean las notas ya en el sistema. Entonces, eso se demora, eso toma un tiempo. Entonces, te soy sincero y te lo digo con vehemencia. Vale. No, digamos que eso va a tomarse un tiempo, por ahí una semana después de que me hayas entregado los trabajos. ¿Ok? No, tranquilo, profesor. No voy a pretender que sea inmediato. ¿Sí? Perfecto. Listo, Eso, Luis. entonces sería Entonces, entre mañana y el viernes, ¿correcto? exacto. Voy Exacto. anotando Ok, acá. profesor. Y entonces, por favor, te pido que las actividades no las vas a poder subir a la plataforma, no las vas a tener que enviar por correo, Ok, indicándome tu nombre, indicándome todo lo que debe venir en el trabajo ok, y pues hacerlo en la medida de lo posible, Luis. Esto me lo tienes que entregar, esos trabajos, por tarde el domingo. ok. Igualmente, te lo califico todo sobre 3, examen y trabajo. Vale, vale, profesor. Me ayuda mucho. Listo, profesor. Entonces los exámenes sí los presento por la plataforma y los trabajos se los envío por email.
Exactamente. Entonces yo te estoy habilitando eso, yo creo que mañana en la mañana, para que los puedas empezar a trabajar. ¿Listo? Vale, Y vale, profe. tener Muchas gracias. tener presente la entrega de la actividad de la unidad número 3 pues para que cumplas con eso también. ¿Listo? ¿Y Vale, solamente vale. es esta materia conmigo? Y procedimiento tributario. El Uy, procedimiento tributario sí presenté, el primer corte sí estuve bien, ¿ya? La primera sí, unidad, sí. ok. mm, Pero la que más llevaba retrasadita era esta. ok, listo. Entonces, De hagamos lo mismo. procedimiento tributario creo que no presenté fue el examen, creo que había un examen el fin de semana este que pasó, ¿no? Sí, había también una actividad. Y una actividad. Sí, exacto. Pero esa yo la hice en grupo con, o sea, ¿Con quién? con Nereida. Nereida Con Álvarez. Nereida Álvarez, espérame. Pero ella solamente colocó esto, mira, como si ella lo hubiera hecho sola. Sí, el tema es que no la ayudé. Sí, exacto. Entonces, aplica lo mismo, Luis. Te lo Vale, recibo bajo la condición de 3 y el examen también bajo la condición de 3. ¿Ok? vale, profesor, vale. Listo, bien. Bien, bien. Así Bueno, quedamos entonces. Alexander, feliz noche. Bueno, un buen día, una buena Muchas noche. gracias, profesor. Cuídese. Nos vemos. A usted, Estamos a la gracias. orden. Hasta luego. Gracias.